Amigos, les invito hoy a sumergirse en la atmósfera única del salvaje oeste en mi canal. Capítulo 1. El visitante inesperado. En el Texas de 1875, la vida fluía según sus propias leyes de supervivencia, honor y venganza. Héctor el Lobo Hernández conocía estas leyes como la palma de su mano. A sus 35 años ya era una leyenda, un hombre que bailaba en la frontera entre la civilización y la naturaleza salvaje, rodeado de lobos que le obedecían con la lealtad de perros de ejército. Su joven esposa Abigail, hija de un predicador que había acá. La helada mañana pintó el cañón del arroyo de la serpiente con tonos de sangre. Héctor Hernández yacía sobre la tierra congelada y su respiración se convertía en pequeñas nubes de vapor. No se parecía al típico cazarrecompensas, en sus ojos oscuros no se leía la sed de lucro, sino algo más profundo, una comprensión casi primitiva de la justicia. A su lado, como sombras grises, se mantenían inmóviles tres lobos fantasma, Tormenta y Luna. No eran simples. Tranquilo, mi hermano, susurró cuando Fantasma, un enorme lobo plateado con una cicatriz que le cruzaba toda la oreja izquierda, gimió suavemente. Héctor entendía a sus lobos mejor que la mayoría de las personas entendían a sus propios hijos. Nuestro poco honorable amigo Jack el Loco pronto lamentará haber cruzado el río Brazos. ¡Qué barbaridad! Jack el Loco Harris era una presa especial. No era simplemente un criminal, era una bestia con piel humana. Su último crimen, el asesinato a sangre fría de una anciana por un puñado de dólares, se había convertido en la línea que Héctor juró cruzar para encontrarlo, costara lo que costara. Al mismo tiempo, a 100 millas de distancia, un carruaje tirado por caballos alazanes de raza entraba en el somnoliento pueblo de Ridge Creek. James Olloway, sentado en su interior, ajustó su impecable corbata de seda. Su rostro hermoso, con rasgos regulares y ojos grises atentos, podría haber pertenecido a un próspero hombre de negocios de Wall Street. Nadie habría sospechado que este elegante caballero era un depredador que ocultaba hábilmente sus garras. Cuando el carruaje se detuvo frente al salón, la herradura de plata, Olloway salió sin prisa, permitiendo que los lugareños disfrutaran del espectáculo. Su traje azul oscuro de 3 piezas costaba más de lo que muchos aquí ganaban en un año. Una cámara fotográfica masiva en un estuche de cuero era su pasaporte a cualquier sociedad. La gente siempre se dejaba encantar por la posibilidad de verse en una fotografía. En el salón, Olloway instantáneamente se convirtió en el centro de atención. Sabía contar historias, su voz aterciopelada, con un ligero acento oriental, dibujaba ante los oyentes imágenes del bullicioso y brillante Nueva York, donde las lámparas eléctricas ya estaban desplazando a las farolas de gas, y en los teatros ofrecían espectáculos con los que aquí solo podían soñar. El progreso es implacable, damas y caballeros, decía, jugando elegantemente con un vaso de whisky. El ferrocarril, el telégrafo, las nuevas fábricas, todo esto pronto llegará también a sus tierras. El mundo cambia más rápido de lo que muchos están dispuestos a admitir. Precisamente en ese momento, cuando el destino decidió jugar su carta, la voluptuosa Abigail Hernández entró en el salón. A sus 23 años, conservaba la gracia juvenil y la mirada curiosa de sus ojos verdes, que contrastaba tanto con la rigidez de su austero vestido. Hija de un predicador, todavía llevaba en sí la huella de aquella severa nobleza en la que había sido criada, pero en el fondo de su alma vivía la sed de algo más que una vida en un reino. Sus miradas se encontraron, la de ella, llena de curiosidad inconsciente, y la de él, penetrante, evaluadora. Por un momento, en el salón se hizo un silencio, como si el propio destino contuviera la respiración. Permítame presentarme, señora. Olloway se levantó, demostrando una galantería perfeccionada. James Olloway, fotógrafo de Nueva York, el mejor. Tengo el honor de capturar la belleza del salvaje oeste para los periódicos del este. Abigail Hernández, respondió ella, y en su voz se deslizaron notas de esa emoción que siente un pájaro cuando percibe por primera vez la aproximación de una serpiente. Halcón Gris observaba esta escena.
El alto y nervudo indio se mantenía en las sombras, pero sus ojos negros no perdían ni un solo detalle. Rechazado por su tribu por supuesta brujería maligna, que en lugar de una rica casa había traído malas cosechas, había aprendido a leer a las personas mejor que cualquier chamán. Y ahora todos sus instintos gritaban sobre el peligro que emanaba del elegante y pulido fotógrafo. Mientras tanto, en el cañón del arroyo de la Serpiente, Héctor Hernández descubrió algo que le hizo cambiar sus planes. Las huellas junto a un viejo fogón le contaron una historia. Allí se había detenido la banda de Villa el Rojo, la pandilla más cruel del oeste de Texas. Héctor pasó lentamente la mano por las cenizas frías y sus lobos se miraron inquietos, sintiendo el cambio en el estado de ánimo de su amo. La decisión estaba tomada. Jack el Loco podría esperar. Esta banda representaba una amenaza mucho mayor, y la recompensa por ella era 10 veces mayor. Héctor no podía saber que la decisión de seguir sus huellas se convertiría en el comienzo de una cadena de acontecimientos que cambiarían las vidas de todos los que amaba. Simplemente siguió su deber como siempre lo había hecho, sin sospechar que la caza más importante de su vida no comenzaría aquí, en el capítulo 2, La tentación. Soledad es una forma especial de locura. Abigail Hernández lo sabía mejor que nadie. Cada mañana se despertaba en la casa del rancho que compartía con Héctor y el silencio la oprimía como una lápida sepulcral. Los lobos de su marido, que normalmente dormían bajo las ventanas, estaban ahora en algún lugar lejano con él y hasta echaba de menos su característico aullido para romper este silencio. A menudo pensaba que podría acostumbrarse a la soledad después. James Olloway sabía cómo aprovechar esa soledad. Como una araña que siente la vibración en su telaraña, metódicamente tendía sus redes alrededor del rancho de los Hernández. Por la mañana temprano se le podía ver en la colina con su cámara tomando fotografías del amanecer sobre la pradera. Después del mediodía aparecía junto al arroyo, donde Abigail solía lavar la ropa, y a veces la observaba desde detrás de los árboles cuando ella se bañaba allí. Un lugar asombroso, decía, ajustando el trípode de su cámara. Tal belleza prístina. En Nueva York pagarían una fortuna por fotografías como estas. Su voz era como la miel dulce, espesa, envolvente. Abigail se descubría a sí misma eligiendo lugares para tender la ropa donde pudiera ser vista desde la colina. Mientras tanto, a 100 millas de distancia, Héctor Hernández continuaba su cacería. La banda de Villa el Rojo dejaba tras de sí un rastro sangriento: granjas quemadas, diligencias asaltadas, mujeres y niños heridos. Cada noche se dormía mirando las estrellas y pensando en Abigail. Sus lobos sentían su inquietud. Fantasma a menudo se acercaba y apoyaba la cabeza en sus rodillas, como tratando de consolarlo. Halcón Gris observaba lo que sucedía en el rancho, entendiendo perfectamente hacia dónde se dirigía todo. Su pasado de chamán le había enseñado a ver señales donde otros solo veían coincidencias. Veía cómo cambiaba el andar de Abigail cada vez más ligero, casi como si bailara. Notaba cómo se sonrojaban sus mejillas cuando a lo lejos se oía el ruido de los cascos del carruaje de Olloway. Los espíritus de los ancestros hablan de peligro, dijo una noche, cuando Abigail lo invitó a cenar. Este hombre con la máquina que atrapa sombras, huele a mentira y a dinero mal habido, ay caramba. Pero Abigail solo se rió. Su risa había cambiado, se había vuelto más sonora, más juvenil. Eres demasiado aprensivo, amigo mío. El señor Olloway solo está haciendo su trabajo. Me muestra fotografías de Nueva York. No creerías qué edificios hay allí. Son más altos que los árboles más altos. Ay, cómo me gustaría estar allí. Halcón Gris guardó silencio, pero su corazón se encogió de dolor, no solo porque veía la desgracia que se avecinaba, sino porque cada sonrisa de Abigail era para él como una puñalada en el pecho. La amaba silenciosa y desesperadamente, como puede amar un hombre que ha jurado hermandad a su marido. Este amor era su maldición personal, el pago por todos los pecados de su pasado. El día en que Olloway invitó a Abigail a ver el proceso de revelado de fotografías en una iglesia abandonada en las afueras del pueblo, ella sabía que no debía aceptar. Después de todo, era una esposa decente que esperaba a su marido.
pero sus historias sobre un mundo lejano, donde las mujeres vestían trajes de seda y asistían a teatros, donde las calles estaban iluminadas con lámparas eléctricas y en las tiendas vendían perfumes de Europa, ya habían. La iglesia los recibió con frescor y olor a polvo. Permítame mostrarle algo especial, señora Hernández. Olloway sacó de su maletín de cuero un álbum de fotografías. Sus dedos, largos y cuidados, nada parecidos a las manos encallecidas de los hombres locales, pasaban cuidadosamente las páginas. Aquí, mire, estos son retratos de damas de la alta sociedad de Nueva York. Abigail, olvidando los buenos modales, se inclinó hacia adelante. En las fotografías había mujeres con vestidos exquisitos, con peinados complicados, sus poses irradiaban dignidad y una especie de libertad especial, inaccesible para ella. «Son hermosas», susurró. Como usted, la voz de Olloway se volvió más suave. Sabe, tiene una belleza sorprendente, completamente diferente del brillo artificial de las damas de la ciudad. Hay algo en usted, algo primigenio. El sol poniente inundaba la iglesia abandonada con una luz dorada, convirtiendo el aire polvoriento en una bruma centelleante. Olloway ya había instalado su cámara en el trípode. Podría hacerle un retrato, sugirió como de pasada, uno que muestre su verdadera esencia, no como la esposa de un rastreador, no como la hija de un predicador, sino simplemente como una mujer libre y hermosa. Abigail dudaba, no sé qué diría Héctor. ¿Y acaso tiene que saberlo? Olloway sonrió. A veces una mujer debe tener sus pequeños secretos, especialmente si está encerrada aquí, en este yermo, como un pájaro en una jaula. Sus palabras dieron en el blanco. ¿Cuántas veces había pensado ella misma en esto, mirando la interminable pradera desde la ventana de su casa? «Póngase aquí», Olloway la tomó suavemente por los hombros, girándola hacia la luz. «Deje que su cabello caiga libremente». Sí, así. Sus toques eran ingrávidos, casi casuales, pero cada uno de ellos resonaba en ella con un temblor desconocido. Él hablaba en voz baja, casi en un susurro, dirigiendo sus movimientos. «Gire un poco la cabeza, mire a la lente como si pudiera mirar en su alma. Imagínese como la persona que siempre ha querido ser». El clic del obturador sonó como un disparo en el silencio de la iglesia. Abigail sintió como si algo hubiera cambiado en ese momento, como si una parte de su alma realmente hubiera quedado capturada en la placa de vidrio. «Una toma más», murmuró Olloway cambiando la placa. «Ahora desabotone el primer botón, deje que su cuello respire más naturalidad». Su voz la envolvía como miel caliente. Cada pose siguiente se volvía más desinhibida, cada mirada más franca. Abigail sentía cómo el rubor cubría sus mejillas, pero no quería detenerse. La última foto, Olloway se acercó a ella, arreglando un mechón de cabello suelto, la más importante. Sus dedos se deslizaron por su cuello y de repente la distancia entre ellos desapareció. Abigail no recordaba quién hizo el primer movimiento, ella o él. Solo recordaba el sabor de sus labios, el olor a colonia y su propio suspiro entrecortado. Más tarde, ya en la oscuridad, cuando las fotografías reveladas se secaban en una cuerda en el improvisado laboratorio fotográfico, Abigail las miraba con una mezcla de vergüenza y admiración. La mujer en las fotografías era, y no era ella al mismo tiempo, una hermosa extraña con mirada nublada y labios entreabiertos. «Su alma ahora está en estas fotografías», diría más tarde Halcón Gris al ver una de las fotografías. Él la robó como los espíritus malignos roban las sombras de los distraídos. Y en algo tenía razón, porque desde ese día la antigua Abigail Hernández ya no existía. Su lugar lo ocupó una mujer dispuesta a todo por un sorbo de esa libertad que le había prometido el hombre con la cámara. Y Olloway ya estaba planeando el siguiente paso. Por las noches se reunía con otras mujeres del pueblo, esposas de granjeros cuyas tierras interesaban a la compañía del ferrocarril.
A cada una le daba esperanzas de una nueva vida, a cada una la fotografiaba en situaciones comprometedoras. Su cámara hacía clic como el mecanismo de un reloj de una bomba que pronto debía explotar. Esa noche, al regresar a casa, Abigail encontró accidentalmente un extraño documento que Ojewai había dejado caer en la iglesia. No entendió muy bien qué cifras y dibujos había en él antes de arrojarlo al fuego, pero lo que vio fue suficiente para que la semilla de la duda germinara en su alma. Y en algún lugar de las praderas, Héctor Hernández se puso alerta. Sus lobos habían olido algo en el aire. Fantasma levantó el hocico hacia el cielo y aulló larga y tristemente, como presintiendo una desgracia. Y en ese aullido no solo estaba el hambre del depredador, sino también la antigua sabiduría de la naturaleza, que sabe, por cada traición habrá que pagar con sangre. Capítulo 3. Secretos. La verdad se parece a una serpiente de cascabel permanece oculta en la oscuridad durante mucho tiempo, pero cuando decide atacar, su veneno penetra profundamente en el corazón. James Ojewai lo entendía mejor que muchos. De pie junto a la ventana de su habitación de hotel, observaba cómo los primeros rayos del sol teñían las polvorientas calles de Ridgecrest del color del oro viejo. Sobre la mesa frente a él había documentos, mapas de parcelas, contrato. «Debes saber la verdad sobre mí, Abigail», dijo más tarde esa mañana, cuando se encontraron en su lugar habitual para sus placeres, la iglesia abandonada. Su voz sonaba inusualmente seria. «No soy solo un fotógrafo, represento los intereses de personas que están cambiando este mundo. El ferrocarril es el futuro y llegará aquí, lo quieran los lugareños o no». Abigail estaba sentada en un viejo banco de la iglesia, sus dedos jugando nerviosamente con el borde de su chal. A la luz de la mañana, que penetraba a través de las polvorientas vidrieras, parecía especialmente joven y vulnerable. «¿Qué quieres decir, James?» «Yo ayudo a convencer a la gente para que venda sus tierras. A veces hay que utilizar métodos no muy agradables, pero el progreso requiere sacrificios». Se sentó a su lado, tomó sus manos entre las suyas. «Quiero que entiendas, todo lo que hago es por un futuro mejor para América, nuestro futuro». Ella debería haber sentido horror ante su confesión. Debería haberse levantado y huido. Pero en lugar de eso, algo oscuro y peligroso, se agitó en su alma el deseo de ser parte de algo más grande que la vida de esposa de un rastreador en un rancho olvidado por Dios. En ese momento, a una milla de la iglesia, Halcón Gris se deslizaba a lo largo del muro del hotel. Sus movimientos eran silenciosos como los de un puma. Los años pasados en el exilio le habían enseñado a volverse invisible cuando era necesario. Sabía que algo no estaba bien con este fotógrafo. Los espíritus de los ancestros le susurraban sobre el peligro cada noche y hoy había decidido encontrar pruebas. La habitación de Ojewai estaba, sin cerrar. La arrogancia siempre había sido la debilidad de los hombres blancos. En la mesa, Halcón Gris encontró lo que buscaba: documentos que revelaban la verdadera naturaleza del fotógrafo. Despachos de la compañía ferroviaria, listas de nombres, cantidades de pagos, y fotografías, imágenes comprometedoras de esposas de granjeros locales en poses inequívocas. «Serpiente», susurró en lengua comanche, «serpiente venenosa con piel humana». Abigail estaba sentada en su dormitorio cuando los primeros signos de náuseas la alcanzaron. Los atribuyó a la tensión nerviosa de las últimas semanas, pero en el fondo ya sabía la verdad: embarazo, una palabra que podía convertirse en bendición o maldición. De quién era el hijo que crecía en su vientre, de su marido o del fotógrafo, no lo sabía, y esta incertidumbre la corroía por dentro como un lobo hambriento. La tarde de ese mismo día se produjo la primera confrontación abierta. Halcón Gris se encontró con Ojewai en las afueras del pueblo. Estaban uno frente al otro, dos depredadores listos para la lucha. «Sé quién eres», la voz del indio era baja, pero en ella resonaba el acero. «Has venido a robar no solo tierras, sino también nuestras almas». Ojewai sonrió con su sonrisa perfeccionada. «Ten cuidado, amigo mío. ¿Sabes lo que les pasa a los indios que meten la nariz donde no les importa?
especialmente a aquellos que ya fueron expulsados una vez por brujería. No era solo una amenaza, era una promesa. Halcón Gris sintió cómo las viejas cicatrices en su espalda, marcas de los látigos con los que fue golpeado durante su expulsión de la tribu, comenzaron a arder, como si fueran latigazos recientes. Mientras tanto, en el pueblo comenzaron a ocurrir eventos extraños. El granjero Jebedia Tucker vendió repentinamente su tierra por una miseria y se marchó al este. Mike O'Brien los siguió. Sus esposas no se mostraron en público durante varios días antes de la partida, y cuando aparecieron, sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Oyowai actuaba metódicamente, como una araña tejiendo su red. A cada marido le mostraba fotografías de su esposa hermosas, seductoras y absolutamente destructivas para la reputación en un pueblo pequeño. La elección era simple: vender la tierra al precio propuesto o convertirse en el hazmerreír de la sociedad. Esa noche Abigail tomó una decisión. No podía quedarse aquí, no con un hijo cuyo origen siempre estaría en cuestión, no con un marido cuyos lobos a veces parecían más cercanos a él que ella misma. James le había prometido una nueva vida en Nueva York, donde nadie conocería su pasado. «Me iré contigo», susurró, mirando su reflejo en el espejo empañado. Su mano instintivamente se posó sobre su vientre, donde crecía el niño, o una bendición o una maldición. En ese momento, Héctor Hernández se despertó bruscamente en medio de la noche. Sus lobos aullaban inquietos, y en su aullido escuchaba el llanto por algo irremediablemente perdido. Aún no sabía que se apresuraba a casa no hacia su esposa, sino hacia un fantasma, una mujer cuya alma ya había sido robada por la magia plateada del objetivo fotográfico. Durante los últimos 3 meses, Héctor Hernández había seguido el rastro de la banda de Bill el Rojo a través de 5 condados. Había visto su obra Granjas Quemadas, donde en las cenizas blanqueaban huesos de niños, mujeres a las que encontraba demasiado tarde, sus cuerpos desfigurados de tal manera que incluso los experimentados sheriff se daban la vuelta. La banda dejaba tras de sí un rastro de sangre y dolor, pero Héctor, con la fría furia del líder de una. Capítulo 4. Traición. Héctor Hernández entró en Ridge Creek al amanecer. Sus lobos, sombras grises en la niebla matutina, se deslizaban silenciosamente por los márgenes de la calle principal. Algo había cambiado en el pueblo durante estos 3 meses. Lo sentía tan claramente como sus lobos olían la carroña. La gente desviaba la mirada, se apresuraba a cruzar al otro lado. En sus movimientos apresurados se leía el miedo, pero no ese miedo habitual que siempre provocaba en los. Hernández ha vuelto, corrió el susurro por la calle, de puerta en puerta, de ventana a ventana, como el viento empuja el rodamiento por el desierto. En el salón, la herradura de plata, había un silencio inusual para una mañana de jueves. Héctor se acercó a la barra, y Tom, el camarero, se apresuró a limpiar un vaso que ya brillaba de limpio, un signo seguro de nerviosismo. Whisky, Tom y noticias. A sus espaldas, en el rincón más alejado del salón, 2 vaqueros se inclinaron sobre sus vasos, pensando que hablaban lo suficientemente bajo. Dios mío, Hack, ¿viste sus lobos? Dicen que cuando rastreó a la banda de Bill el Rojo, los alimentó vivos a todos y cada uno. Cállate, tonto, pero he oído cosas peores. ¿Recuerdas a Thompson el carnicero? Hernández lo acorraló en un cañón y lo mantuvo allí durante 3 días. Los lobos lo despedazaron lentamente. Dicen que los gritos se escuchaban hasta en Fort Worth. Dios mío, y ese fotógrafo, si Hernández se entera de él y la señora Abigail. Cierra la boca, ¿quieres que él también nos? Héctor fingió no oír, pero sus dedos apretaron el vaso con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Fantasma, acostado a sus pies, gruñó suavemente, sintiendo la tensión de su amo. Héctor sintió la falsedad incluso antes de cruzar el umbral de la casa. Algo había cambiado imperceptiblemente, quizás el olor. En la casa ya no olía a hierbas secas que Abigail siempre colgaba del techo. En lugar de eso, en el aire flotaba un aroma desconocido, dulce, urbano,
Perfume, su Abigail nunca usaba perfume. Ella salió corriendo al porche, y por un momento Héctor se quedó inmóvil, sorprendido por el cambio en su esposa. Abigail siempre había sido hermosa, pero ahora había algo nuevo en ella, una especie de gracia depredadora, como la de un gato listo para saltar. Su cabello estaba peinado de manera diferente, el vestido le quedaba diferente, e incluso su forma de caminar había cambiado. Héctor se lanzó hacia él con los brazos abiertos, pero él notó cómo, por una fracción de segundo, su cuerpo se tensó antes de apretarse contra él. Por fin, rezaba cada día por tu regreso. Su beso fue apresurado, casi descuidado, completamente diferente de antes. Héctor sintió como fantasma, a sus pies, emitió un gruñido bajo y de advertencia. Tranquilo, muchacho, Abigail intentó acariciar al lobo, pero éste retrocedió, mostrando los colmillos. Nunca antes los lobos se habían comportado así con ella. ¿Tienes hambre? Ya estaba ocupada en la cocina, haciendo más ruido con los platos de lo necesario. Justo estaba preparando tu estofado favorito. ¿Te imaginas? Ahora tenemos nuevas especias en la tienda. El señor Oyowai, ese es nuestro nuevo fotógrafo de Nueva York, recomendó. Se interrumpió como si se diera cuenta de que había dicho demasiado. Héctor se sentó lentamente en una silla sin apartar los ojos de su espalda. Cómo se mantenía demasiado erguida, como sus dedos temblaban ligeramente mientras revolvía el estofado. Cuéntame sobre la banda, hablaba rápidamente, demasiado rápido. Los atrapaste a todos, fue peligroso, estaba tan preocupada. Preocupada, su voz sonó ronca. En 3 meses casi había perdido la costumbre de hablar, comunicándose más con lobos que con personas. Ni una carta a Abigail, ni un solo mensaje a través de los viajeros. Ella se quedó inmóvil junto a la estufa. Yo no sabía dónde buscarte, y además, ya sabes, no escribo muy bien. Mentira, Abigail era hija de un predicador, escribía mejor que muchos en el pueblo. Antes le enviaba cartas en cada oportunidad, largas, llenas de amor y anhelo. El pueblo ha cambiado, dijo, observando su reacción, muchas caras nuevas. No que va, colocó un plato frente a él y notó cómo los nudillos de sus dedos se pusieron blancos. Todo como siempre, excepto quizás el fotógrafo, pero solo está de paso, toma fotografías para los periódicos. Héctor tomó una cucharada de estofado, un olor extraño, no las especias a las que estaba acostumbrado, al igual que el perfume, al igual que su nueva forma de caminar, al igual que el temblor en su voz. Te he echado de menos, Abigail, dijo en voz baja, mirándola directamente a los ojos. Por un momento su rostro tembló, vio en su mirada algo parecido a la culpa, al miedo. Pero el momento pasó, la máscara volvió a su lugar. Yo también te he echado de menos, cariño, mucho. Fuera, Fantasma huyó, y por primera vez en todos sus años juntos, Abigail se estremeció ante este sonido. Y Héctor entendió, su esposa, la mujer a la que amaba más que a su propia vida, acababa de mentirle. Y no era su primera mentira de la noche. Al anochecer de ese mismo día, Halcón Gris encontró a Abigail en la vieja iglesia. Estaba empacando algunas cosas en un bolso, apresuradamente, como una ladrona. ¿Te vas a escapar? No era una pregunta. No es asunto tuyo, ni siquiera se dio la vuelta. Se lo diré, la voz del indio era baja pero firme. Es mi hermano, debes saberlo. Abigail se giró bruscamente, sus ojos ardían con un fuego febril. ¿De verdad? Le dirás todo, también sobre cómo me miras tú mismo, cómo sigues cada uno de mis pasos, cómo tu corazón se rompe cuando me ves con James. Halcón Gris retrocedió como si ella lo hubiera golpeado. Tú lo sabías. Por supuesto que lo sabía. ¿Crees que soy ciega, que no me daba cuenta de cómo te gusta espiarme en el arroyo cuando me baño allí? ¿Crees que no veo cómo te consumes de celos y lujuria? Pero tú eres un cobarde. Ocultas tus sentimientos tras la máscara de amistad con Héctor. Y James al menos es honesto en sus deseos. Honesto, el indio se rió amargamente.
Esa serpiente que seduce a mujeres para chantajear a sus maridos, que vende sus almas por rieles de ferrocarril. Él me ofrece libertad, gritó Abigail, una nueva vida, ¿y qué me ofreces tú que puede ofrecer un indio exiliado? En el silencio que siguió solo, se oía la respiración pesada de ambos. En algún lugar lejano aulló un lobo larga y tristemente, como si llorara por algo irremediablemente perdido. Se lo diré, repitió Halcón Gris, no porque estés celoso, no porque te ame, sino porque mereces saber la verdad. Entonces yo también le diré la verdad, siseó Abigail, sobre tus pensamientos sucios, sobre tus miradas lujuriosas, sobre cómo su hermano adoptivo lo traicionó deseando a su esposa. Se dio la vuelta y se alejó rápidamente, dejando al indio de pie en el crepúsculo que se intensificaba. Mientras tanto, en el pueblo, Olloway finalizaba los últimos preparativos. Los billetes de tren estaban comprados, el dinero de la compañía ferroviaria recibido. Incluso se permitió una copa de brandy caro para celebrar su exitosa estafa. Pero no sabía ninguno de ellos, sabía que en ese momento Héctor Hernández ya había comenzado su cacería. Fantasma y el resto de los lobos rondaban por el pueblo, memorizando olores. Su amo estaba en la colina, mirando las luces de Ridgecreek, y sus ojos eran más terribles que los de cualquiera de sus depredadores. Pronto, mis buenos amigos, susurró, rascando a Fantasma detrás de la oreja. Pronto les mostraremos lo que significa el verdadero miedo. Capítulo 5. La cacería. La luna esa noche era como una moneda de plata arrojada a las oscuras aguas del cielo fría, indiferente, antigua. Su luz convertía las copas de los árboles en siluetas fantasmales y hacía que las sombras fueran profundas como pozos al infierno. En noches como esta, los ancianos cierran las puertas con doble vuelta y las bestias salvajes se esconden en sus madrigueras, sintiendo que algo oscuro y peligroso merodea por el bosque. El carruaje de Olloway rompía este silencio primordial, las ruedas levantaban barro, los caballos resoplaban, la madera crujía en los baches. Huían como ladrones, perturbando la paz nocturna del bosque, y la propia naturaleza parecía condenarlos en silencio. Abigail, agarrándose con dedos blanquecinos al borde del asiento, sentía cada sacudida, cada giro como un golpe del destino. Su corazón latía en algún lugar de su garganta y en su vientre, donde cree. James, su voz temblaba como una hoja de otoño en el viento. ¿Estás seguro de que llegaremos antes del amanecer? Olloway se lamió nerviosamente los labios resecos. A la luz de la luna, su rostro cuidado parecía una máscara, bajo la cual se escondía una persona completamente diferente, asustada, acorralada. Por supuesto, querida. El tren nos esperará en la estación y en una semana ya estaremos en Nueva York, donde nadie. Se interrumpió. En el silencio nocturno nació un sonido, un aullido de lobo prolongado y melancólico. Flotaba sobre las copas de los árboles, contando una antigua historia de caza, una historia sobre cómo el depredador alcanza a su presa. Los caballos se sobresaltaron, oliendo el aroma de su enemigo eterno. Son solo lobos. Olloway intentó sonreír, pero la sonrisa le salió torcida como una rama rota. Lobos salvajes comunes. No, susurró Abigail, y su susurro estaba lleno de tanto terror que al fotógrafo se le erizó la piel. Son sus lobos, es Fantasma, conozco su voz. A una milla detrás de ellos, Héctor Hernández seguía el rastro con la inexorabilidad del propio destino. Sus lobos se deslizaban entre los árboles como sombras grises, silenciosos y letales. No tenía prisa, el cazador sabe que el pánico hace que la presa sea ciega y estúpida. Que se adentren más en el bosque, que cada paso los acerque a la trampa de la que no hay salida. Paciencia, susurró a Fantasma, cuando el viejo lobo se movió hacia adelante. En este susurro había una extraña ternura, así es como un padre habla con un hijo amado, que piensen que pueden salvarse. Eso hará su final más doloroso. Un segundo aullido, ahora más cerca, hizo que los caballos se encabritaran.
Olloway maldijo, tratando de sujetar las riendas, pero era demasiado tarde. Una rueda golpeó una raíz, el carruaje se inclinó y volcó con estrépito, arrojando a los ocupantes al suelo húmedo. «Levántate», levantó Abigail de un tirón. En su voz ya no había esa suavidad aterciopelada con la que encantaba a las mujeres en el pueblo. Ahora era la voz de un animal acorralado. «Por aquí debe haber una cabaña de caza». La vi en el mapa. Corrieron a través del bosque, tropezando con raíces que a la luz de la luna parecían serpientes bloqueando el camino de los pecadores. Las ramas les azotaban las caras, dejando franjas sangrientas como si el propio bosque tratara de detenerlos. Olloway respiraba pesadamente, su costoso traje se había convertido en harapos. Abigail veía cómo el miedo lo devoraba desde dentro, transformando al elegante caballero de Nueva York en una criatura miserable. Y entonces el bosque se abrió, revelando un claro rodeado de rocas que parecían dientes torcidos en las fauces de una bestia gigante. La luna lo bañaba todo con su luz mortecina, convirtiendo la hierba en plata y las sombras en tinta. «No hay más camino», la voz de Héctor sonó como una sentencia. Estaba de pie al borde del claro, alto y recto como un tótem indio. Sus lobos salieron de las sombras, tres fantasmas con ojos ardiendo con una furia antigua y primitiva. En ese momento algo se rompió en Olloway. El miedo se convirtió en desesperación y la desesperación engendró locura. Con un movimiento tan imperceptible como la mordedura de una serpiente, sacó un revólver y lo apretó contra la sien de Abigail. «Ni un paso más, Hernández», su voz se quebró en un chillido más parecido al grito de un pájaro herido. «O tu virtuosa esposa se reunirá con sus antepasados antes de tiempo». Algo brilló en los ojos de Héctor, tal vez miedo, tal vez ese sentimiento oscuro que nace cuando un hombre ve a otro tocar a su mujer. Sus dedos en el rifle se pusieron blancos por la tensión. «Sé que me consideras una traidora y no te importa mi vida, pero debes saber que llevo un hijo». El grito de Abigail rompió el silencio nocturno, como un relámpago rasga el cielo tormentoso. «Héctor, estoy embarazada». El tiempo se congeló como una mosca en ámbar. En la cabeza de Héctor solo latía un pensamiento, terrible en su simplicidad: ¿de quién? ¿De quién era la semilla que había germinado en el vientre de la mujer que amaba más que a su propia vida? Su mirada se deslizó hacia el vientre de Abigail, a un plano, pero ya guardando este terrible secreto. «Tira el arma, rápido», masculló Olloway, y sus dedos en el revólver temblaban como hojas de álamo. «Y deshazte de tus malditas bestias, rápido, ordénales que se vayan a casa». El momento se extendió hacia la eternidad. Luego, lentamente, como en un sueño, Héctor bajó el rifle. «Váyanse», ordenó a los lobos, y en su voz había tanto dolor que incluso la luna parecía palidecer de compasión. Los lobos se disolvieron en las sombras, todos excepto Fantasma. El lobo más viejo pareció ignorar la orden y permaneció de pie junto a su amo. En sus ojos amarillos se leía la misma lealtad que siglos atrás hizo que el primer lobo se acostara a los pies del primer hombre. La risa de Olloway sonó como el graznido de un cuervo en un cementerio. Empujó a Abigail con tanta fuerza que cayó de rodillas y apuntó el revólver al lobo. El disparo partió la noche en dos. Fantasma saltó a la oscuridad, dejando tras de sí gotas oscuras como si la propia noche sangrara. «Y ahora es tu turno, rastreador». En la voz del fotógrafo resonaba la locura de un hombre que había cruzado la última línea. «¿Qué piensas? ¿Cómo es morir sabiendo que tu esposa gemía debajo de mí mientras tú perseguías a bandidos?» Lentamente levantó el cañón del revólver. Su mano temblaba ligeramente, y no notó el movimiento en la oscuridad. No oyó los pasos silenciosos detrás de él, ligeros como hojas que caen. Halcón Gris se movía como si la propia noche hubiera tomado forma. Guardaba su amor por Abigail profundamente en su corazón, como se guarda un amuleto sagrado, pero su lealtad hacia su hermano adoptivo era más fuerte que cualquier deseo. Su cuchillo entró entre las costillas de Olloway como en mantequilla.
El fotógrafo se sacudió como una marioneta con cuerdas rotas, pero logró darse la vuelta. Un segundo disparo resonó como el último golpe de una campana. Cayeron juntos el asesino y su víctima, unidos por las últimas gotas de vida que se escapaba. Olloway ya estaba muerto, el cuchillo había encontrado su negro corazón, y Halcón Gris yacía mirando al cielo indiferente, y la sangre apareció en sus labios como vino amargo. Capítulo 6. El amanecer. El amanecer llegó como llega el perdón lentamente, de mala gana, como dudando si este mundo merece un nuevo día. La tormenta de nieve se había calmado, dejando tras de sí un mundo purificado hasta la blancura de un sudario funerario. En esta pureza virginal, cada gota de sangre en la nieve parecía una blasfemia, cada huella una herida que no cicatriza en el cuerpo de la tierra. Halcón Gris yacía en la cabaña de caza, donde lo habían llevado durante la noche. Su respiración era superficial y entrecortada, como la de un pájaro herido. Héctor estaba sentado a su lado, sosteniendo la mano de su hermano adoptivo en la suya, sintiendo cómo el calor abandonaba el cuerpo que una vez fue fuerte. En la esquina de la cabaña, Abigail lloraba en silencio y sus lágrimas caían sobre las toscas tablas del suelo, como gotas de lluvia primaveral. ¿Recuerdas, hermano? La voz del indio era tan baja como el susurro de hojas que caen, aquel día en que me salvaste de los hombres blancos que querían colgarme. Dijiste entonces la deuda de vida no tiene plazo. Lo recuerdo, Héctor apretó su mano con más fuerza, lo recuerdo cada día. Ahora mi deuda está pagada, me voy con los espíritus de mis antepasados con el corazón limpio. Halcón Gris intentó sonreír, pero la sonrisa se convirtió en una mueca de dolor. Perdóname por amar a tu mujer. Era como el sol solo podía mirar desde lejos, sabiendo que nunca podría tocarla. No hay nada que perdonar, hermano. Tu amor era más puro que el mío, no exigía nada a cambio. El último suspiro de Halcón Gris se disolvió en el aire de la mañana, como se disuelve el humo de una hoguera sagrada. Su alma partió hacia las tierras de la casa eterna, donde no hay traición ni dolor, donde los lobos corren junto al hombre como iguales. El funeral fue breve. Colocaron su cuerpo en una plataforma, como entierran a los grandes guerreros de su tribu, mirando hacia el sol naciente. Héctor lo envolvió en su mejor manta y colocó junto a él el cuchillo el mismo con el que se había restaurado la justicia. Abigail se marchó al día siguiente. Su padre, el reverendo Johnson, envió un carruaje tan pronto como recibió la carta. Ella estaba de pie en el porche de su casa, ahora su antigua casa pequeña y perdida, como un niño extraviado. Rezaré por ti, dijo en voz baja, por ti y por todos ellos. Héctor no respondió. ¿Qué se le puede decir a una mujer que lleva un hijo cuyo origen siempre será un misterio? Simplemente observó cómo el carruaje se la llevaba y una parte de su alma moría con cada vuelta de las ruedas. Y luego llegó el momento de despedirse de los lobos. Se reunieron a su alrededor en el mismo claro donde se había desarrollado la escena final de la tragedia. Fantasma, todavía cojeando por la herida, apoyó la cabeza en sus rodillas por última vez. Son libres, susurró Héctor, pasando la mano por el pelaje plateado. Siempre fueron libres. Era yo quien estaba en una jaula de deber, venganza y amor. Los lobos no se movieron, como si no entendieran o no quisieran entender. Entonces se puso de pie y gritó fuerte, furiosamente, «Váyanse, son libres». Uno por uno se disolvieron en el bosque, como se disuelven las sombras matutinas. El último en irse fue Fantasma, volviéndose en el umbral del bosque para encontrarse por última vez con la mirada del hombre que había sido para él más que un amo. Dicen que en las montañas de Texas todavía se puede encontrar a un hombre acompañado por lobos. Los viejos indios cuentan junto a las hogueras que es el espíritu de un gran guerrero que conoció el amor y la traición, la vida y la muerte. En luna llena, cuando la luna baña las cumbres montañosas con luz plateada, se puede ver su silueta contra el cielo estrellado, un hombre bailando con lobos.
Algunos dicen que es Héctor Hernández, que no pudo vivir entre la gente después de conocer la verdadera lealtad de sus lobos. Otros afirman que es el espíritu de Halcón Grace, expiando su amor terrenal en un baile infinito con las criaturas salvajes de la noche. Y en un pequeño monasterio en el este del país vive una mujer que cada noche reza por las almas de 3 hombres: el marido que la amó demasiado, el fotógrafo que la amó demasiado poco y el indio que la amó en silencio. Su hijo, un niño de cabello oscuro con ojos del color del cielo tormentoso, a veces se despierta por las noches por un lejano aullido de lobo. Y algo antiguo, algo salvaje responde en su sangre a esta llamada. Pero esa es otra historia. Si les gustó esta historia, apoyen al autor con un me gusta, suscríbanse al canal y compartan sus emociones en los comentarios. Gracias.